Eventos urgentes. Javier H. Garcés, México 2008. Don Lupe, el sastre. Un caballero, de lenguaje florido de Mister y Hello, encopetado y a veces de ligera sensación, de cultura exquisita, de conocimiento ejemplar, de filosofía tácita, bailarín, prestidigitador, de imitación involuntaria de don Mario Moreno y de don Germán Valdés. Lo conocí al llegar a la colonia, me dijeron que era sastre americano, aunque nunca le conocí sastrería alguna. Unos decían que su taller de sastrería lo tenía adentro de la casona donde vivía, que se especializaba en arreglos y modificaciones de prendas finas, hacía chalecos elegantes para chambelanes, prefería hacer arreglos de ropas para dama. Ellas pagan sin regatear, le había dicho a doña Pepa Pescott, amiga inseparable de la hermana de don Lupe, una taciturna médico forense, cuyo remoquete en la morgue era la vitola, por su asombroso parecido con la actriz Fanny Kaufman. El día que me lo presentaron fue muy rápido. Me dijo que había nacido en Coyoacán, que había vivido más de 40 años en Chicago, Illinois. Su inglés era suelto y claro, se asemejaba a alguien de la clase alta, alto de barba tupida, fuerte de voz de trueno. En sus mejores días había tocado el contrabajo, mismo que dejó por pesado e incómodo. Terminó tocando el violín de manera magistral. Era sastre de ropa elegante. Me llamo Guadalupe Alfaro y capellán, amigo de todos. Sin pensar me lo dijo. Lo vi y no lo vi, desapareció como llegó, dejó un aroma a tabaco importado. Al otro día, yo salía de casa y lo vi que bajaba veloz. Aunque estaba lloviendo, la lluvia no lo mojaba. No pude establecer con claridad si corría o volaba. Iba suspendido en algo que no pude determinar. Lo invité a subir a mi viejo coche. Lo llevé al centro de la ciudad, me dijo que era acompañante, que sus amigos los llevaban a donde fuera, que era su conversación la que encantaba. Le dije que me hiciera un chaleco fino. Son muy caros. Me dijo, le saldría más caro que los que venden en la tienda, en el shopping mall. Claro, esos los hacen por millares en la capirucha. Mientras sacó un cigarro y lo prendió. Hágame el chaleco, don Lupe, no importa el precio. Le aseguré. A las 2 semanas me fue a buscar con el chaleco, serían como las 11 de la noche, aunque le había dicho que quería un caqui, el que me entregó fue uno de color azul oscuro, Aud. No le viene bien ese caqui, licenciado. Me dijo, me cobró una cantidad sustancial. Don Lupe estaba ya entrado en sus copas, hablaba muy alto y discutía todo lo que yo le decía. Me dijo, soy amigo personal del sabio Carlos Amarretas. Al oír eso, terminé por contratarlo 2 veces a la semana para que me acompañara a los juzgados y me contara todo. Yo había escuchado hablar de ese sabio, de un vórtice de unos ocelotes y, sobre todo, de un enorme gallo conocido como el gallo Coqué. De una tal Martina Collazos. Le pregunté si me podría ayudar con mis casos en el juzgado. Me dijo, ese trabajo lo conozco bien, soy amigo de jueces y secretarios. Acordamos en 3 salarios mínimos por día, incluía desayuno y almuerzo. Don Lupe observaba los tiempos de los alimentos de los Estados Unidos, breakfast, lunch and dinner, yo también comía a esas horas. Con don Lupe hablábamos en inglés, era nuestra lengua secreta. Quedamos para el lunes y viernes, con el tiempo se hizo de 4 días a la semana. Don Lupe había trabajado en una mansión, cuyo dueño, Charlie Capotel, jamás lo inscribió a ningún plan de ahorro para el retiro. Su jubilación del Social Security era muy poco, que se lo entregaba, en su totalidad, a su hermana la Vitola. Con eso pagaba la recámara donde dormía y que también utilizaba de taller de sastrería. Supe, por boca y razón de una señora, que el chaleco que me dio don Lupe había sido de él, que lo usaba solo para ocasiones muy especiales, que lo combinaba con una camisa de cuello mao de seda de la mejor calidad. Por el dulce sonido del violín, casi siempre suave y tierno en las notas bajas y brillante en las notas altas, sabía que don Lupe estaba en casa. Don Lupe, al igual que el violín, expresaban emociones profundas y atmósferas conmovedoras. El chaleco en sí, era una prenda fabulosa, mi único problema era que no lo podía encontrar cuando lo buscaba para usarlo, aparecía, como parte de algún encanto frente a mis ojos. Un día le pregunté a mi esposa que me ayudara a buscarlo, ella me dijo, está colgado en tu armario. Lo encontré y me lo puse como pude, me sentí muy bien, un precioso chaleco de 18 botones de nácar oscuro, 6 preciosos bolsillos, de una tela azul oscura preciosa al frente y una rusela gris atrás, un precioso moñito que hacía de esa prenda una maravilla. Esa noche estuve en una recepción de inauguración de un nuevo juzgado, felicité al juez, todos parecían que me sonreían, la gente me adoraba. Llegué a la casa, guardé mi chaleco, esa fue la última vez que lo vi. Aunque mi esposa y mi hijo me ayudaron a buscarlo, jamás apareció. Cuando le conté lo sucedido a don Lupe, él se limitó a decir, esas cosas pasan, se superponen y cambian realidades.
don Carlos Amarretas me regaló una capa, me la puse 18 veces y jamás la volví a encontrar. Dijo. Centré mi atención a la calle que iba manejando y don Lupe desapareció. Se había vuelto una costumbre, don Lupe desaparecía de mi vista y reaparecía en horas o días frente a mi casa o en el ascensor del juzgado. Buenos días, don Lupe, ayer desapareció de mi vista, ¿qué pasó? Le pregunté. Licenciado, ni yo mismo lo sé, esa fue una cualidad que aprendí con el sabio, don Carlos Amarretas. Primero, pensaba que nadie me miraba y aparecía en otro lugar, hoy por hoy, desaparezco de manera involuntaria. Lo único que le puedo decir es que no deje de mirarme porque es ahí donde desaparezco. El sabio me dijo que era una cualidad única. ¿Y dónde apareció ayer? Por ejemplo, le pregunté. Es difícil explicar, me encontré en una cena donde no me habían invitado. Lo bueno fue que me reconoció la secretaria de un amigo y dijo: Don Lupe es bienvenido a cualquier evento público o privado del señor gobernador. He tenido situaciones muy extrañas. Entre el arcoíris de tus ojos, una sombra imperdonable. Sepa que yo no tomo licor, don Lupe. Don Carlos Amarretas era un santo, licenciado. Un día yo lo invité a un tal salón, llamado The Snail. Iba yo con dos chicas, dos damas de la high de la mera capirucha. Gente importante y decente, licenciado. Mi maestro se acomplejó un poco de ver tanta belleza. Una vez llegamos a ese salón sucedió lo que le relato con mucho esmero. Serían las 9 de la noche, mi maestro me había regalado 2 botellas de whisky del más fino, yo ya me había tomado una botella completa. Me sentía entre contento e impedido. Era un salón rectangular, con mucho humo y olor a orines, había un grupo de música que tocaba una canción de otro tiempo. Fui al baño, un lugar resbaloso lleno de orines y papel sanitario en el piso. Vomité porque pensé que me iba a morir. Estuve ahí unos 20 minutos. Al salir me vi con la capa de mi maestro. El lugar era precioso. Había gente hermosa, un aroma a flores delicioso. Me senté a la mesa donde había dejado a mi maestro y las damas. Ellos parecían mucho más jóvenes. Mi maestro parecía un ángel divino, las damas unas musas preciosas. Me miré de soslayo en un espejo y me vi con 30 años menos. Fue ahí la primera vez que sentí que había sido transportado a un lugar divino. Dijo don Lupe al tanto que se secaba los ojos de un llanto ahogado y unas lágrimas verdes, como si fueran de cristal. Gracias, don Lupe, por compartir, le dije, mientras se recomponía del relato que había acabado de darme. Ahí empezó todo, licenciado. Con la capa podía volar, podía transportarme a mi gusto en tiempo y espacio. Pero no todo es color de rosa, las cosas fueron cambiando y lo que años atrás hacía, hoy es muy diferente. La teletransportación se hace de manera involuntaria, si me pongo la capa empiezo a volar y termino en lugares insospechados. Me gustaría que me hiciera un chaleco, el más bello que haya hecho, será para una fecha muy importante, mi hijo termina sus estudios universitarios y quiero llevar algo especial. Cuente con ese chaleco, licenciado, le va a salir un poco costoso. Debo mandar a pedir mis telas, las que dejé en la casa del señor que trabajaba en Chicago, Illinois. Ese chaleco llevará una rusela especial, no me diga el color, eso lo resolveré yo, a mí me parece que hay ciertos tonos que no le vienen bien. Con respecto a las medidas, deje que sea mi arte el que me las dicte y así tendremos el mejor resultado. Dijo. El día que don Lupe llamó por teléfono a la viuda del señor Charlie Capotel, todo cambió. La señora Nancy Capotel, don Lupe solo pedía que le mandaran unas telas que había dejado en su loca salida de la mansión el día del sepelio de Mr. Capotel. La señora Nancy le había dicho a don Lupe que no tocara nada. Eso lo humilló al mejor amigo de Mr. Capotel y salió con los ojos llenos de lágrimas. Antes de vivir con su hermana en México, había sido empleado de un ex profesor, sabio universitario y físico cuántico, el doctor Carlos Amarretas. Tenemos que hablar, Lupe, le dijo la señora Nancy. Mi esposo te incluyó en su testamento, hace 3 años que te fuiste y te he estado buscando en la Ciudad de México. Necesitas un abogado, Lupe, que me llame inmediatamente. Y colgó. Don Lupe me informó del contenido de la llamada telefónica. Represénteme, licenciado, por favor. Con gusto, le dije. Muy por la mañana y calculando la hora de Chicago, Illinois, marqué el número desde mi oficina. La señora Nancy, por favor. Inquirí. Le habla el abogado del señor Lupe. Un momento. Respondió la voz en inglés, con acento británico. Sí, buenos días, soy la señora Nancy, ¿en qué lo puedo ayudar? Se escuchó una preciosa voz con acento británico. Soy Hernán Martí, el abogado del señor Guadalupe Alfaro y capellán.
Le hablo desde México. Mucho gusto, señor Marty. Qué bueno que me haya llamado. Ayer, después de 3 años sin saber nada de Lupe, llamó por teléfono pidiendo sus telas. Sabrá Ud que él fue el mayordomo de mi difunto esposo. Estuvo con él desde que era empresario en Chicago, Illinois. Pensamos que Lupe había desaparecido como lo hizo el mejor amigo de mi esposo, el profesor y doctor Carlos Amarretas. Lupe se molestó por un comentario y desapareció de mi vista como por arte de magia. Deme la dirección de Lupe, aquí tiene 9 baúles con telas, libros y ropa que le dejó mi esposo Charlie. Pero dígame de dónde es Ud. Abogado, es Ud. Americano, mucho gusto señora Capotel. Mis padres, los 2 ingenieros de caminos, vivían en la franja americana del Canal de Panamá, ahí nací. Crecí e hice mi vida en la ciudad de Denver, Colorado. Vine a vivir a México en una comisión de derechos humanos que nunca se concretó. Terminé practicando el derecho en casos interamericanos. Por favor y bondad de la Suprema Corte de Justicia de México, me permiten practicar el derecho. Como le dije, y sí, soy ciudadano americano, vivo con mi familia hace, precisamente 4 años aquí. Conocí a Lupe hace 3 años, ya que vive cerca de mi casa, hemos desarrollado una gran amistad. Él se encuentra en una delicada situación económica, casi en la mendicidad. Eso cambiará muy pronto, señor Marty. Mi difunto esposo le dejó una cantidad de dinero sustancial, podrá vivir muy bien aquí mismo en Illinois. Por lo pronto le transfiero $100,000 para que Ud le vaya dando poco a poco. Dígale que regrese a Illinois inmediatamente, que se le acondicionará un ala de la mansión y que si quiere traiga a su hermana, la Vitola, que, por cierto, ha sido muy grosera, no ha querido informarnos nada sobre Lupe. Sabe, yo le tengo mucho aprecio a él. Le doy la información de mi abogado, el señor Sam Ports, póngase en contacto con él. A la mayor brevedad, me puse en contacto con el señor Ports, un hombre de buena fe, tuvimos una larga conversación. A Lupe el señor Capotel le dejó toda su ropa y efectos personales, joyas y demás, por valor de 1.5 millones, 9 baúles con ropas y ornamentos, un coche Cadillac, mismo que el señor Lupe manejaba y llevaba al señor Capotel, valorado en $50,000. Me dijo, le aconsejé a don Lupe que fuéramos a Illinois, salimos en una semana, con el dinero que me mandó Nancy, se mejoró la situación de don Lupe. Los papeles habían cambiado, ahora yo era el acompañante. Don Lupe cambió de fisonomía al llegar a Chicago, su barba era más espesa, su voz más grave y su razón más autoritaria. Al llegar a la mansión, lo esperaron todos los empleados en 2 filas, todos aplaudieron y decían, "Welcome back". Al fondo estaba Nancy, una preciosa dama, quien abrazó y le dio un beso a don Lupe en los labios. Esa fue la última vez que lo vi, regresé y llamé por teléfono, jamás pude localizarlo. El abogado Sam Ports me pagó por mis servicios y se despidió, jamás supe de él. Muchas preguntas quedaron sin responderse. Cuando regresé a casa encontré una caja de procedencia desconocida sin remitente, solo mi nombre escrito en preciosas letras góticas. Adentro encontré un precioso chaleco negro y un sobre con una cantidad importante de dólares americanos. Un día tocaron la puerta. Cuando abrí, para mi sorpresa era la Vitola. Lloraba y lloraba. Me dijo que no sabía nada de su hermano, que le dijera lo que había pasado. La Nancy esa, lo quiere solo para ella. Le dije todo lo que había pasado y que no sabía nada de él. La Vitola me dijo que, por favor, me quedara con todo lo que había abandonado su hermano, incluyendo una capa brillante, color violeta. Le dije que agradecía mucho y caminé con ella hasta la habitación que había sido de don Lupe. Una habitación de residencia victoriana, ubicada en la terraza, una estructura que se podía decir se construyó después de haber terminado la casa. Una pequeña morada con baño, recámara, una sala, donde estaba la mesa de sastrería, una enorme tabla con 6 patas que me hizo dudar que fuera posible que hubiera entrado por la puerta o por otro lugar, 2 hermosas sillas, una cama, litera, bien tendida tipo militar. Telas, regletas y un orden minucioso que solo se puede comparar con la limpieza y la soledad que ahí reinaba. Un precioso armario de madera fina. Lo abrí y pude ver ropa elegante y una colección de chalecos maravillosos. No vi la capa por ningún lado. Cuando le pregunté a la Vitola que dónde estaba la tan nombrada capa, esta me dijo, "No se preocupe, la tengo empacada en ese baúl. Así será fácil que se la lleve". Doctora, ¿dónde quedó el violín de don Lupe? Le pregunté. Gracias a Dios se lo llevó con él a Chicago. Déjeme decirle que ese violín se tocaba solo, lo dijo y empezó a llorar. Ese violín enloqueció a mi loro que yo adoraba. Ese ser divino cantaba en italiano óperas completas. Le dije que con el tiempo me gustaría más, que me contara detalles sobre el loro. Le pregunté, ¿al loro lo tenía enjaulado? No señor,
Precisamente fue eso lo que le molestó a ese bendito violín. El loro se llamaba Pereque, se cagó en el instrumento, lo hizo por accidente, de ahí el Pereque dejó de cantar, gritaba como loco y decía en latín: Veni in hoc mundum ut lac cacas, calvariam felem, pulum popim, ecus niger, rubeus Caravaggio. Con ayuda de un profesor de lenguas clásicas supe que lo que decía y repetía el loro: vine a este mundo a cagarme en la leche, calavera de gato, caca de gallina, caballo negro, rojo Caravaggio. ¿Qué pasó con el loro, señora?, le pregunté. Aseguran que Lupe lo asustó una tarde con un tono altísimo de violín y el loro no pudo más. Yo creo que fue el violín quien causó ese ruido y afectó a mi Pereque. Lo siento mucho, el Pereque estará en el cielo, junto a los pajaritos de Dios, le dije, mientras ella lloraba. Cuando llegué a casa la capa no estaba en el baúl. El próximo día, vi la capa en mi escritorio como quien descansa de un día largo de trabajo. Tengo la capa conmigo, aprendí a conocerla y a quererla, me acompaña en cada momento. Las veces que me la he puesto he podido volar y controlar el despegue y el aterrizaje. La memoria de Don Lupe quedó permanentemente conmigo. Solo me puedo imaginar lo que me hubiera podido relatar de todo lo que tenía para contarme. Siempre que veo una botella de licor pienso en lo que hubiera dicho Don Lupe. Años después, en la ciudad de Lucasboro, cuando les refería esta historia a unos amigos, alguien me interrumpió y me dijo: yo soy el sabio Charles Zamarretas. Traté de ubicar de dónde provenía la voz y vi que una persona salía corriendo a grandes saltos y haciendo añicos todo lo que se le interponía en su camino. Al tiempo que se escuchaba una canción Così fan tutte de Mozart ejecutada en violín y piano. Javier H. Garcés, Veracruz, México 2008.